correctamente de acuerdo a una Constitución que, si bien ya sabemos que está muy, muy dañada y que ya podemos decir que ya no es mandato supremo por tantas reformas que le han hecho en perjuicio de la población, en este tenor todavía podríamos decir, conservamos el uno constitucional, el primero constitucional, donde los derechos humanos y sus garantías protegen a la población, que casi la mayoría no la conoce, no conoce estos derechos. Yo le pregunto a usted, que representa a la fiscal, en México, los derechos humanos es como, podríamos decir a nivel internacional también, porque estamos viendo toda la masacre que está generando el crimen organizado, y para mí sería la empresa transnacional financiera. Pero yo le pregunto, en México nada más los derechos humanos es como un producto más del capitalismo que sirve para legitimar al sistema político mexicano, pero que en la realidad estamos viviendo un México de pobreza extrema, que es lo que genera que las familias ignorantes y pues malvadas, ¿verdad?, vendan a sus hijos o a sus hijas, o las chicas salgan a la calle porque son despojadas o expulsadas de sus casas, o los niños y niñas. ¿Eso es para el sistema político mexicano, los derechos humanos, una legitimación más? Me hace usted recordar cuando estaba de visitadora en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, cuando se trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos para que los servidores públicos los reconozcan como tal, y una de las respuestas de policías, ministerios públicos, es que los derechos humanos son para delincuentes. No sé si ustedes lo han oído. De hecho, hubo una campaña con el gobernador del Estado de México que estuvo antes de Peña Nieto, que decía que los derechos humanos eran para las ratas o algo así, ¿no? Entonces, usted me pregunta desde el punto de vista político, y yo le contesto de manera particular en primera instancia, ahorita le contesto como servidora pública. Yo estoy de acuerdo en nuestros países, porque yo he viajado a Sudamérica a tener encuentros para ver el estado de la situación de los derechos humanos de las mujeres en otros países, y evidentemente en México estamos avanzados en lo que se refiere a un nivel legislativo. Tenemos leyes que muchos otros países no tienen en relación a los derechos de las mujeres, leyes para protección de víctimas. El elemento que falla para que esas leyes tan completas que tenemos se apliquen, pues es el elemento humano, es la y el servidor público. Y en ese sentido, yo hago responsable, por supuesto, ahora ya le contesto como servidora pública, en mi trayectoria, que ya van más de 15 años, y que he estado en diferentes instancias, desde derechos humanos, procuradurías, he podido advertir que sí es un discurso, por supuesto, los derechos humanos, sí es una forma de responder en el discurso a todas las fallas que tiene el Estado mexicano para con las víctimas, para con la ciudadanía en general, en el sentido de que la mayoría de los informes que se dan a la ONU, CEDAW, etcétera, siempre es un discurso de que se cumplen en términos generales. Pero cuando uno está dentro de las instancias, cuando está viendo caso por caso por caso, es evidente que los derechos humanos son importantes en el discurso y son importantes en la práctica. El disimulo que tiene el Estado mexicano en el ámbito político, pues es el disimulo no solamente en derechos humanos, en otros aspectos de la política mexicana. O sea, eso es como la característica de un político, el disimulo y el doble discurso, no solo en derechos humanos. Pero como servidora pública me he dado cuenta que cuando el servidor público, el servidor público está sensibilizado, en primera instancia, no necesita conocer muchas leyes. Y esa sensibilidad no la va a dar, en mi consideración, la capacitación que se da regularmente. Porque esa sensibilidad se tiene que adquirir desde que están en la universidad las y los abogados. Desde la primaria y de la secundaria, que la cuestión cívica, que ustedes se acordarán que esa clase ya no la quitaron, o no sé si ya volvió, porque creo que la quitaron, yo la tenía cuando estaba en la primaria. Esos valores de respeto a las diferencias, de respeto de la igualdad, no las va a obtener un servidor público cuando ya está en el cargo. O sea, si tiene la sensibilidad y está abierto, por supuesto que sí, la capacitación sirve.
Pero los derechos humanos, decía Guadalupe Morfín, que fue mi jefa, es la parte femenina del derecho. Y eso implica la protección, el entendimiento, el cobijo, la sensibilidad. Porque el derecho es frío, o sea, no debes de hacer y si haces te castigo. Pero los derechos humanos implican no el conocimiento, sino el querer entender y tener empatía por el otro. El entender que la víctima que tengo a un lado del escritorio, lo que le pasó es parte de la naturaleza humana y sentirlo como propio. Para mí esos son los derechos humanos. En ese sentido, el servidor público, por más que se le capacite y se le dé cursos, si no se abre para ese tema, no va a haber vigencia de derechos humanos. Por más que la ley esté completa en ese sentido, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres y los que ustedes quieren mencionar, pues ahí están, pero no se aplican porque en todos los foros donde yo he estado, por supuesto la denuncia principal es, pues entonces ¿para qué está la autoridad? ¿Para qué está la ley? Efectivamente hay muchos vicios, hay impunidad y corrupción, pero eso se genera, para mi gusto eso se puede modificando la educación que tenemos en la primaria, en la secundaria. Las y los estudiantes de Derecho deben de darles cursos de derechos humanos desde que entiendan cuál es la obligación, que estamos inmersos en un sistema de protección y defensa de derechos humanos interamericano, que no es un tema de moda, como dijo alguien por ahí, que no es un tema de que si quieres o no quieres, que la perspectiva de género no es un tema de feministas, no es un tema de que está de moda, es una obligación del servidor público. Eso por un lado. Los derechos humanos tienen que ser una forma de vida y una forma de impartir justicia y procurar justicia. Yo creo que ahí vamos poco a poco. La otra parte es que se entienda, sobre todo las organizaciones civiles que trabajan con víctimas, que se entienda que efectivamente hay muchos casos de omisión y negligencia, pero por supuesto. Pero las organizaciones civiles se tienen que conformar en redes si es posible, o esas organizaciones civiles tendrían que tener el conocimiento suficiente para poder denunciar al servidor público que no está cumpliendo con su deber. Es decir, en el momento que el servidor público sepa que va a ser denunciado, no por una persona, por una organización civil, por una red de organizaciones civiles, y estar ahí señalando las omisiones que tiene uno o dos servidores públicos, hasta el subprocurador, quien sea responsable de que el Ministerio Público no trabaja, es importante que la cultura de denuncia también como que se fortalezca en las organizaciones civiles, en el ciudadano. Y eso también es parte del cumplimiento de derechos humanos. Y pongo un ejemplo. Por primera vez que yo sepa, un tipo penal trae una prevención para el servidor público que no hace la investigación correctamente. Es el tipo penal de feminicidio en el Código Penal Federal. Es el 325, si mal no recuerdo, y ya dice, bueno, la privación de la vida de una mujer por razones de género son estas y estas, la penalidad es esta, pero el servidor público que no cumpla con la investigación, algo así dice, que bajo el debido proceso, con su obligación de investigar, va a también estar sujeto a ciertas penalidades. Ahí, si yo trabajara en una organización civil y veo que hay un caso de omisión, sí es cierto que se van cubriendo en los estratos de las procuradurías, es cierto que se van cubriendo un funcionario u otro, pero la idea es que se denuncie, que se señale, que permanezca esa posición de la asociación civil o de las personas o abogados que defienden a víctimas, más bien que tutelan a víctimas, de manera que eso no quede impune o quede en el ámbito de la denuncia en foros. Esa sería mi posición en relación. ¿Los derechos humanos para qué están? Pues para que se cumplan. Y si para cumplirse se necesita señalar y castigar al servidor público, que se le castigue. Pero cierto, reitero, y con eso termino, que no solamente en México, sino en otros países, los derechos humanos son, por supuesto, que un doble discurso. Y no nada más eso, sino otros ámbitos del quehacer político. ¿Perdón? Sí. Sí. Estoy de acuerdo en que no hay cultura de la denuncia, pero si realmente hubiese, nos quedábamos sin funcionarios casi. Casi. En todo el ámbito. Pues hay que hacerlo. Gubernamental.
Pero la verdad es la represión de lo que está viviendo México, ¿no? Es un país que más violenta los derechos humanos que cualquier otro país. Bueno, en parte ahorita estamos viviendo y tenemos que repensar el derecho internacional, pero la verdad es que tenemos que tener, yo creo que las poblaciones nacionales, más conciencia, más sensibilización, y el Estado no tiene la voluntad política para poder promover estos derechos. La mayoría de la gente no los conoce. Digamos, usted la CEDAW desde 79 y 81 México la adopta. Entonces, dígame, ¿cuántas mujeres en México conocen que hay una convención sobre la eliminación contra la discriminación hacia la mujer? Casi la mayoría no la conoce. Es decir, no hay promoción por parte del Estado, no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque lógicamente le conviene. Gracias. Una pregunta más y cerramos la mesa. Por parte de FEBIMTRA, mencionó que el perfil de los victimarios de crímenes cibernéticos es de 20 a 35 años y que son gente que son estudiantes de cuestiones de computación y eso. ¿Tiene algún registro o han hecho algún perfil sobre los victimarios de trata? ¿Llevan alguna como una base de datos o algo donde vayan formando un perfil? Sí, sí tenemos una base de datos que es en este momento interna. Ustedes, déjenme platicarles que hay una obligación de todas las procuradurías de incorporar desglosada los datos de los casos de violencia de género, que es el BANAVIM, doctora, el BANAVIM que está manejando la Secretaría de Gobernación, pero todavía no, en este sexenio no se ha impulsado y no se ha como revivido, digamos, y esa información tendría que tendría que registrarse en el BANAVIM para que fuera pública, digamos. Pero por el momento, como son parte de las investigaciones ministeriales, es una información, digamos, confidencial. Hasta en tanto no se obtenga sentencia en relación con estas personas y pueda hacerse pública la versión de la investigación y del juicio en relación a estas personas. Gracias. Una pregunta más y ahora sí cerramos la mesa. Claro, yo quería preguntarle, cuando me adentré un poco a las leyes sobre trata de personas, me di cuenta que no daban lugar a el sexo masculino, a los hombres, sino hablan de mujeres embarazadas, indígenas, niños, incluyendo a niñas. ¿Qué pasa con los hombres? Porque ahorita me llamó la atención que usted dijo que efectivamente también la ley contempla a los hombres en trata de personas. ¿Al refugio también llegan esos hombres? No. ¿Qué pasa con ellos? No, mira, la ley en todo caso contempla a cualquier persona, no dice mujeres, hombres, o cualquier persona que sea víctima de trata. En el refugio no los podemos admitir cuando sean adultos, por causas obvias, o adolescentes. Han estado hijos de las víctimas, niños y adolescentes. Bueno, 14 años. Sí, pero el que teníamos, era un italiano que tendría 10 años, tendría 10 años. Creo que es el único niño mayor que hemos tenido. Solo tiene un cuarto, ¿no? Una habitación para acondicionada. Para el refugio, ¿no? ¿Un cuarto para hombres? No. No, el refugio tiene básicamente 25 habitaciones dobles. Entonces es fácil, caben 50 personas ahí. Si hubiera, hasta el momento no hemos tenido un hombre víctima de explotación sexual. Pero hemos tenido víctimas de explotación laboral. Tuvimos en Tijuana hubo un operativo para una maquila, tenía explotados a personas de China, de nacionalidad de China, y tuvimos unos mexicanos que se fueron a no sé qué islas de allá del Caribe, que fueron contratados como carpinteros, ingenieros, y ahí les quitaron los papeles, no les pagaron, los hicieron trabajar, y los pobres hombres estaban allí, ¿cómo se dice? Pues encerrados en ese país hasta que pudieron dar la nota a la embajada mexicana, y la embajada nos dio la nota y los pudimos rescatar. Tuvimos otro caso de unos niños y adolescentes, el famoso caso de los globeritos guatemaltecos que pasan a Tapachula, y ahí los explotan para que vendan mendicidad, para que vendan chicles, globos, lo que sea. Esos fueron los casos de niños que hemos tenido o de varones que hemos tenido usualmente o de manera
general son víctimas de prostitución laboral. En pornografía infantil sí tenemos niños varones, pero esos usualmente tienen una familia o tienen redes, como les decía, familiares, y no van a dar al refugio. Si tuviéramos el caso de un hombre que tuviera ese problema, se le podría ubicar en otro tipo de refugio o en algún casa de medio camino, pero no hemos tenido el caso todavía. Pero no nos negamos, es decir, fíjense que, bueno, como abogada a veces se complica explicar. Por desgracia, el papel y las leyes a veces nos limitan, pero eso no debería limitarnos, porque el tema de derechos humanos tiene uno que ampliar su criterio y aplicar el primero constitucional que dice que el principio por persona es el que tiene que prevalecer en el tema de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si mi ley, mi acta, mi decreto dice que yo tengo este límite, sí, pero el derecho internacional dice que yo tengo obligación de proteger con todas las medidas y adoptar todas las medidas en favor de esta persona. Y en ese sentido, nuestro acuerdo de creación de la FEBINTRA, que es el acuerdo de creación de la PGR, no habla de hombres, habla de mujeres, pero sí habla de víctimas de trata. Entonces, sí atendemos a hombres, por supuesto que sí, pero nuestra ley no lo dice, mi acuerdo no lo dice, pero si existiera el caso, por supuesto que los atendemos, les damos atención médica, psicológica, pero en la estancia del refugio ahorita es para puras mujeres. Ok, gracias. Vamos a cerrar la mesa y sí, me parece importante recalcar que se colocaron dos posiciones en esta mesa. Por una parte, esta disfuncionalidad que existe en los refugios de México y por otra parte, la de lo que el Estado ofrece para algún grupo vulnerable o a quien se le vulneran sus derechos, como son las víctimas de trata. Así también creemos que es también pertinente establecer como un criterio para la supervisión de los refugios, ¿no? En cuanto a la asistencia privada. Es por eso que de alguna forma habíamos propuesto que esta mesa originara como propuesta la creación de un espacio pertinente para la investigación sobre los conflictos de la infancia y que ésta perteneciera a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que ir por paso, así como lo comenta la maestra Teresa, que es paso por paso. Entonces, lo primero que propondría esa mesa es un grupo de investigadores que formularan un protocolo para la regulación y supervisión de albergues y que este protocolo se pudiera someter al Congreso de la Unión. En nuestra parte es todo, no sin antes ofrecerles una constancia de participación a la doctora Dolores por esta primera jornada de violencia y literatura. Y engrosa la cifra, ¿no? Entonces, es muy alarmante porque hay una cifra oculta, digamos, de aquellas mujeres que están todavía siendo, por desgracia, víctimas de alguna explotación laboral o sexual y no cuentan en las cifras porque pues no han sido identificadas, localizadas o rescatadas. Bueno, hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 2014 que nos señala que aquí en México, eso sí fue diagnosticado aquí en México, que la mayoría de las nacionalidades con las que se cuenta registro en México que viven trata, que puede ser de tránsito, puede ser que vengan aquí de otros países a ser explotados, la mayoría son guatemaltecos, o bueno, en el caso de la Fiscalía han sido mujeres guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, y en menor medida hemos tenido europeas, pero sí hemos tenido. En el turismo sexual se identifica como puntos puntos rojos en México, donde se practica el turismo sexual infantil de niños y adolescentes, pues Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez. Hubo una investigación, si mal no recuerdo, en el 2000 de la antropóloga Elena Saola, donde fue la primera vez que hacía esas investigaciones de en qué ciudades de México se practicaba la explotación sexual infantil. Yo que estuve en Jalisco, tuvimos un caso fue en el 97, 98 por ahí, donde un grupo de hombres ya de 70 para arriba estadounidenses compraron un hotelito ahí en Puerto Vallarta y lo que hacían era darse sus vueltas por Puerto Vallarta. Si ustedes han ido, después de las 7 de la tarde hay muchos grupitos de jovencitos hombres ahí
¿cómo se llama?, en el malecón, etcétera. Y en esa época estos hombres iban y se ganaban la confianza de los jovencitos, que la mayoría eran jóvenes que se habían escapado de sus casas en situación de calle, y les ofrecían pues la alberca, el hotel que tenían, celulares, dinero, y los jovencitos accedían a ir a esos lugares sabiendo que finalmente iban a ser abusados o finalmente iban a prestar, por decirlo así, algún servicio sexual para esos extranjeros. Se hizo una investigación y se consignó, ustedes no sé si recuerdan el caso de Tom White, así se llamaba el hombre este. En cuanto se giró la orden de aprehensión, este hombre escapó, me parece que a Tailandia. Después de 10 años, hace como 2 o 3 años, se le volvió a detener y me parece que finalmente estuvo en el reclusorio en Puerto Vallarta, pero murió en la cárcel. Entonces, estas situaciones se dio cuánto tiempo se dio que estos extranjeros compraron la casa, todo el mundo sabía de alguna manera, hubo una organización civil en Puerto Vallarta que los denunció, hasta que la Procuraduría Estatal de Jalisco pudo accionar. Pero bueno, ¿cuántas veces esos asuntos ocurren en presencia de los que caminan por las calles, de los que estamos circulando y no nos percatamos que ocurre? Bueno, bueno, también les quería platicar el primer caso de un estadounidense que nosotros pudimos detener en el 2008 por pornografía infantil que subía a la red, fue en el 2008 en Tijuana. Era un extranjero, digamos de 70 años, que ya llevaba 15 años en Tijuana sin regularizar su situación migratoria, porque ustedes saben que ahí en Tijuana pues todo el mundo entra, sale, sobre todo los extranjeros, usualmente no les piden identificación al ingreso. Ese hombre tenía en sus archivos más de 4 millones de imágenes de pornografía infantil, también tenía de adultos y adultas, de animales con adultas, bueno, tenía una variedad y llevaba 15 años subiendo esa pornografía. Pero bueno, ese fue uno de los primeros casos de la Fiscalía. Entonces, esta Fiscalía no necesariamente se dedica a violencia de género y trata, sino ya la ampliamos también a otros tipos de violencias que se pueden ejercer en los medios cibernéticos. Bueno, aquí no me voy a detener porque se refiere a, como les mencionaba, esta entidad del gobierno federal responde a una serie de obligaciones que tiene el Estado mexicano, que no nada más es instituir el edificio, contratar 150 servidores y servidoras públicas, sino que esos servidores y servidoras públicas entiendan lo que, por ejemplo, poner un solo ejemplo, el artículo 1 constitucional define en relación a qué obligación tenemos nosotros que estamos atrás del escritorio, el policía, el perito, para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia. Ese es uno de los temas que nosotros en la Fiscalía, que también damos capacitación a otros servidores y servidoras públicas, a universitarios, a padres de familia y a estudiantes, les hacemos como ese énfasis. La Constitución dice que las autoridades sus obligaciones son prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia. Pero si uno no desgrana en términos de derechos humanos esas obligaciones al servidor público, el servidor público no lo entiende. Él cree que eso le corresponde al procurador, al presidente, a la institución como tal, no al perito, no al Ministerio Público. ¿Yo cómo voy a prevenir la violencia si yo lo único que hago es investigar delitos, consignarlos? Esa es mi función. Y entonces, parte del trabajo de la Fiscalía es sensibilizar a nosotras que trabajamos ahí, de qué manera tu trabajo contribuye en una cadena para combatir la impunidad, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia. Si un perito no hace bien su trabajo, no hace bien el peritaje, la consecuencia que va a tener, por supuesto, va a ser que el Ministerio Público ante el juez no va a poder defender bien ese caso y puede llegar a la impunidad cuando no condenen a esa persona. Y en ese caso, como equipo de trabajo, por una omisión de un perito, de un ministerio, de un policía que no investigó, no cumplimos con el primero constitucional. Esa es una de las funciones que también tenemos en el sentido de sensibilizar a las personas. Bueno, esta presentación tiene que ver también con la descripción y la definición de lo que es la trata, que estoy segura que ustedes tienen ya nociones, aunque no sean abogadas o abogados. Finalmente, la trata de personas empezó como trata de blancas, ¿no? Así se le mencionaba. Tengo entendido porque al principio, obviamente, las mujeres negras pues ya eran esclavas, no tendrían por qué de manera, ¿cómo se dice?, secreta, subrepticia, robárselas y explotarlas porque ya tenían esa calidad o ese carácter, por desgracia. Y entonces, cuando se genera la
la libertad de las personas de color, empiezan a robarse, secuestrar y explotar a mujeres blancas. De hecho, en la guerra de China contra Japón, por ahí por los 30, Japón lo que hacía cuando llegaba, y por desgracia ha ocurrido en el transcurso de la historia en este mundo, lo que ocurría cuando llegaba a los territorios ajenos era, lo primero era raptar, captar a las mujeres extranjeras, o las mujeres más bien del origen del lugar donde estaban invadiendo, para esclavizarlas sexualmente y tenerlas en sus cotos de esclavitud. Fue una tragedia que yo creo que hasta este momento no ha sido reconocida con el carácter de tragedia de lesa humanidad, sino a partir de que la Corte Penal Internacional empieza a conocer ese tipo de casos que ocurrieron en la guerra de Serbia-Herzegovina, como se llame, donde también había una selección de mujeres para la esclavitud sexual y para el embarazo forzado, como botín de guerra y como un mecanismo para desanimar a la parte contraria. Entonces, la violencia sexual existe desde la historia primaria de la historia humana, y la trata también. De hecho, nuestras capacitaciones, al menos yo no lo había visto así, tenemos un compañero que da capacitación para la sensibilización de la trata y les exhibe la caricatura esta de Pinocho, que yo nunca la había visto así. Pinocho es un caso paradigmático de trata. Y también Dumbo, me parece. Entonces, bueno, esa no la conozco. Ok, no, esa no es caricatura. Sí, es un cuento de niños, ese no lo he leído. Sí, por desgracia, la literatura también tiene casos de trata, y que finalmente cuando éramos niños, o al menos en mi caso éramos niñas, yo nunca, y además los padres cuando lo cuentan a uno ese tipo de cosas, pues no tenemos esa noción de cómo la literatura también recrea no nada más estereotipos de género discriminatorios, sino también este tipo de actitudes ilícitas como es la explotación infantil. Entonces, bueno, nuestra ley actualmente tiene una serie de diversas modalidades de los delitos en materia de trata. Son, como ustedes advierten, son bastantes, y los modus operandi para poder llegar a estas modalidades también son muy diversas. Desde la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, que me preguntan, pero yo en la Fiscalía, llevo 5 o 7 años ahí, yo nunca hemos tenido un asunto de tráfico de órganos, pero no lo descarto. Y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Bueno, aquí no me voy los mecanismos de enganche que son importantes conocer, pues muchas veces son camuflados a través de ofertas de empleo o contratos de trabajo reales o simulados. Actualmente me parece que la Secretaría de Gobernación ya tiene ahí una unidad donde está detectando las ofertas de empleo que se publicitan en los medios de comunicación impresos, para poder detectar cuáles podrían ser o entrar en esa categoría de ofertas de empleo simuladas y que pueden ser un mecanismo de enganche. Se prohibió, pero siguen apareciendo. Y entonces, parte también de la Fiscalía está colaborando con la Secretaría de Gobernación para detectar en los periódicos cuáles anuncios podrían ser un mecanismo de enganche. Y entonces, bueno, la promesa de ganar buen dinero, promesa de matrimonio, secuestro, dice que las compran. ¿Cómo que las compran? Sí, bueno, eso ocurrió evidentemente en el sur, cuando a las chicas las canjean, yo diría, por una vaca o por un costal de maíz. Y las redes sociales, los mecanismos de sometimiento, acordémonos que el conocimiento de la víctima de la situación de explotación no libera de responsabilidad al presunto imputado o a los explotadores. Es decir, si la víctima conocía que estaba en una situación de explotación sexual, si dio su consentimiento, engañado o no, no es justificación para la imputabilidad del presunto responsable. De todos modos, es responsable de un delito de trata.
Entonces, bueno, no nada más pueden ser tan conscientes, sino puede ser a través de chantaje o manipulación sentimental. Yo les podría decir que la gran parte de las chicas que tenemos víctimas en el refugio son por un chantaje o manipulación sentimental. La gran parte, y claro, son más fáciles de detectar esas que las que tienen encerradas, que fueron secuestradas, que están cautivas. Obviamente son más fácil las que están, digamos, en burdeles al público. Y entonces la gran parte de las chicas que tenemos son chicas que tuvieron problemas en sus casas, que no hay, digamos, un respaldo en sus casas, y estos enganchadores están en las paradas de los metros, de los camiones, y empiezan a revisar o a detectar la rutina de muchas de las niñas que ahí se paran para ir a la escuela, para ir al trabajo, y poco a poco se dan a conocer, empiezan a contactarlas, a presentarse, a regalarles, invitarlas. Las chicas caen porque ahí encuentran, digamos, no sé, atención, amor, protección, lo que sea, y pueden llegar hasta el matrimonio. Tenemos casos donde esta gente se casa con ellas y entonces ya se las extrae de su contexto familiar, de su región, las lleva a otra ciudad y ahí es donde comienza a explotarlas, también a través de chantajes, porque primero las tienen muy bien en un hotel, en su casa, donde sea, y empieza a decirles el enganchador: ya no tengo dinero, fíjate que ya se me acabó porque te he dado todo, entonces yo quisiera darte más, pero ya no tengo dinero, y fíjate que mi vecino, mi hermano, mi primo, su esposa le está ayudando, ¿por qué no vas con ella para que te diga cómo está ayudando a su pareja? Y estas mujeres ingenuas, con ese sometimiento y ese enamoramiento que tienen en ese momento, o hasta embarazadas pueden estar, llegan poco a poco a aceptar la prostitución forzada con tal de ayudarle a su pareja, con ese, les digo, ese enganche que las tienen ahí. Por eso ese tipo de situaciones donde al parecer están conscientes de lo que hacen, pero finalmente es trata. Ese tipo de ejemplos los tenemos. Bueno, endeudamiento, ustedes saben eso, sobre todo cuando van a otro país y las endeudan y les dicen que tienen que pagar el vuelo, el hotel, lo que gastó el enganchador o el tratante para que pudiera irse a trabajar a algún lado, pues ahora me lo debes y ahora me lo pagas. En fin, las amenazas, violencia física, secuestro de hijas e hijos. Bueno, esta es una estadística que hacemos en la Fiscalía de los estados con mayor incidencia de delitos de trata de personas. Esto se hace a través de colaboraciones con las procuradurías estatales que nos pueden dar ese tipo de información. Y las encuestas o la información se recaba a través de llamadas telefónicas o puede ser a través de alguna colaboración documental. Ahí tampoco me quiero detener. Las leyes que tiene ya México en materia de trata de personas son 26 estados, según esta, que es de agosto. Esta estadística es de agosto de este año, y hay 2 estados con iniciativa y 4 sin ley armonizada. Me parece que esta es armonizada a la ley general. Esa es la circunstancia. Bueno, aquí no va a parar. A ver, áreas exclusivas para la investigación de delitos de trata. ¿Quiénes de las procuradurías en la República tienen ya una fiscalía, una unidad, una agencia especializada en trata? 19 sí la tienen y 13 todavía no la tienen. Bueno, ya con esto termino. Las repercusiones de la trata, evidentemente nosotros la vivimos ahí en la Fiscalía, son desde lesiones incapacitantes que tienen muchas de ellas, el daño físico prolongado y psicológico que sufren a través de tantos años de explotación, y también pueden contraer infecciones o enfermedades de transmisión sexual, abortos forzados, propensión al alcoholismo. Hay muchas chicas que vienen con adicciones, por supuesto, que las drogan para que aguanten todo este sufrimiento, y aquí les tenemos que dar un tratamiento para que salgan de esas drogas. El impacto psicológico, yo diría que todas vienen, por supuesto, con falta de autoestima, seguridad en sí mismas. Es una situación complicada, tienen traumas de diversas índoles. Y bueno, los mitos sobre la trata. Ahora sí, con esto termino. Pareciera que las personas de estratos altos o de niveles económicos altos o con niveles de educación por encima de lo regular o del porcentaje normal son víctimas de trata de personas. Nunca son víctimas de trata de personas, y no es así. Lo que pasa es que a veces no son denunciadas. También hay chicas que en la discoteca, chicas de, digamos, de familias
sin necesidades económicas, que también pueden ser raptadas o pueden ser sujetas a la explotación a través del enganche o el enamoramiento. Y cuando a una persona le ofrecen irse al exterior y abiertamente le informan que dicho trabajo va a ser en prostitución, no existe el riesgo de que vaya a ser víctima de trata de personas. Por supuesto que hay un riesgo enorme. Cuando una persona que ya fue víctima de trata de personas no tiene ninguna posibilidad de volver a ser víctima, por supuesto que no, porque ya sabe cómo es el reclutamiento y no va a volver a ser engañada. Parecería, eso es un mito, pero por supuesto que no es así. Bueno, a las víctimas de trata de personas siempre las sacan del país con documentos falsos. La realidad son que la trata es un delito de personas de los más graves, que lesiona permanentemente la autoestima y el libre desarrollo de la personalidad, que deja huellas trascendentes de por vida. Toda persona implicada con pleno conocimiento en cualquiera de las etapas que involucra la trata de personas es parte del delito. Esa es una nota a resaltar, que también los clientes, porque parecería que el cliente siempre fue de alguna manera olvidado por el Código Penal, por las leyes penales. La ley actual sí lo contempla toda una gama de quienes participan, son conscientes, ayudan, cobijan, se callan, y al cliente, que es el principal, para mí, causante de esta explotación sexual. Si no hubiera demanda, no habría oferta. Y bueno, lo que sigue es, ¿por qué incorporamos la perspectiva de género en todo lo que hacemos? Bueno, primero porque es una obligación del Estado mexicano en fuente internacional y en fuente nacional de la ley, y nosotros aquí en la FEBINTRA procuramos incorporar la perspectiva de género no solo en las investigaciones, sino también en la atención y capacitación de las víctimas. Yo creo que con eso, bueno, no sé si les pudiera decir rápidamente cuáles son los servicios que brindamos en el refugio, que, insisto, lo que hacemos es el cumplimiento de la Ley General de Víctimas, el cumplimiento de la Ley General de Trata y Protección a las Víctimas y el cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano. Y entonces se procura que la atención sea integral. Tenemos psicólogas que les dan no solamente la atención cuando están en crisis, sino la terapia a estas chicas. Por supuesto que se les da hospedaje, no necesariamente en el refugio, muchas veces a las familiares o a las víctimas, cuando no tienen necesidad de ir al refugio y están en tránsito en la Ciudad de México para su investigación, también se les proporciona alimentación, hospedaje, ropa, servicio médico, asesoría jurídica, el apoyo psicológico. Nosotros en la Fiscalía, dentro de la Fiscalía tenemos antropólogas sociales, trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Y dentro del refugio también tenemos, excepto la antropóloga social, tenemos esas disciplinas en apoyo a las chicas. La población que nosotros tenemos en el refugio fluctúa. Ahorita tenemos 15, hace 20 días tenemos 30. Entran y salen dependiendo la atención que necesiten y si tienen redes sociales o familiares que las puedan recibir para que dentro de su círculo familiar puedan recibir la terapia o la reintegración, o si ellas así lo deciden. La mayoría de las niñas que tenemos, de las personas que tenemos, son jóvenes, adolescentes. Hemos tenido niñas hijas de víctimas recién nacidas, llegan embarazadas, ahí nacen, ahí las apoyamos para el alumbramiento. Hasta mujeres de 25 años, 23 años más o menos, hemos tenido ese rango de edades. Y lo que nosotros prodigamos y tenemos mucho interés es no solamente estos servicios multidisciplinarios que tienen que ver con toda la atención a víctimas, que es psicología, médica, este tipo de cosas que les llamamos medidas atípicas, sino las atípicas, es decir, nosotros diseñamos proyectos de capacitación en oficios a las chicas que así lo decían. Hemos conseguido educación abierta porque ninguna viene más allá de la preparatoria y ninguna viene con documentos. Muchas veces algunas son analfabetas. Entonces ahí procuramos, eso sí obligatorio, que cursen o terminen su educación secundaria, primaria o la que corresponda. Podemos conseguirles sus documentos cuando tenemos registro de ellas, porque a veces es bien complicado ubicar sus registros en los lugares de origen o donde nacieron o donde vivieron antes de que fueran captadas. La obtención de sus documentos de identidad, de documentos escolares, es complicadísimo, eso sí tenemos un problemón. También ellas tienen muchas actividades recreativas, culturales, dentro y fuera del refugio. Ellas asisten a eventos aquí en la UNAM de danza,
y en otros eventos que nos apoyan la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, en eventos de danza, teatro infantil, donde van al cine. Entonces, ellas sí salen del refugio, porque si bien el refugio es de alta seguridad y confidencial, pero pueden salir obviamente con resguardo policial. Y bueno, este es el universo de apoyo y protección que se les da a las víctimas. Y déjenme ver si ahí terminamos. Y yo ahí termino para no aburrirlos más. Muchísimas gracias y estoy atenta. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias. A continuación, hará una breve exposición la doctora Dolores, perdón por lo de breve, y después haremos apertura a las preguntas que surjan de estas ponencias. Gracias. Bien, pues no sé qué tan breve, ¿eh? Vamos a ver, espero que… Bueno, agradezco al Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forense y en especial a la doctora Margarita Palacios la invitación que me hiciera para encontrarnos este día e iniciar una plática que espero tenga continuidad y frutos en el quehacer académico en nuestra universidad y, por supuesto, en los ámbitos de acción de cada uno de ustedes. Mi intervención es en relación a la situación que diariamente viven miles de niñas, niños y adolescentes en el encierro de su miserable existencia, en manos de personas que se dicen caritativas, altruistas, benefactoras del necesitado y excluido. Hoy tenemos un ejemplo fresco del día que espero aún no se borre de sus memorias. Quiero hacer una muy breve recapitulación de lo que son las acciones de beneficencia y de asistencia en nuestro país. La orfandad, el abandono y la exposición de niñas y niños ha sido una historia antigua y continuada. Una historia en México que se origina desde la época de la colonia y nunca ha dejado de presentarse en diversos periodos de nuestra historia. Niñas, niños y adolescentes que eran objeto de la caridad cristiana, en un principio, después de la asistencia de grupos altruistas con benefactores que les procuraban sus necesidades de techo, vestido y sustento, atendidos también por la corona española. El primer hospicio existente en nuestro territorio nacional fue el del fraile Zumárraga en Valladolid, hoy Morelia, y después el de México con el conde de Lorenzana. Este hospicio pronto se convirtió en un lugar de refugio para madres abandonadas o solteras, menesterosos y ancianos. Los niños pasaron entonces al TECPAN de Santiago, que poco tiempo después también alberga a niños y adolescentes, pero delincuentes. Y entonces la población se encontraba toda revuelta. Posteriormente se convierte este lugar en la escuela de oficios, pero ya no más para los huérfanos, ni para los expósitos, ni para los abandonados. Se crea el internado infantil y la casa cuna para esta población desamparada, producto de la pobreza, de la incapacidad de sus padres para mantenerlos, de las violaciones de que eran objeto sus madres. A esos niños y niñas que como hoy se les deja y se les dejaba recién nacidos en las puertas de las iglesias, en los hospitales, abandonados en la calle o en las acequias de la ciudad. Cuando surgen esas instituciones, muchas madres dejaban ahí a sus hijos e hijas al cuidado de las monjas primordialmente, quienes actuaban de conformidad con los principios de la caridad cristiana, por misericordia, es decir, la compasión hacia los sufrimientos y errores ajenos, como atributo cristiano y divino que perdona los pecados y remedian los sufrimientos de las personas. Esa es la definición de esta acción cristiana, la cual en realidad ha dejado mucho que desear. Posteriormente, es el Estado quien toma en sus manos la atención de esta población a través de algunas políticas sociales encaminadas a aliviar las difíciles cargas de las familias pobres, numerosas, marginadas e ignorantes. Surgen desde el siglo XIX lineamientos para darles atención especial
y junto a los benefactores de las instituciones se desprende la asistencia pública y la privada. Esta última coordinada por una junta que reglamenta y supervisa las funciones de las instituciones de beneficencia. El Estado, por su parte, trata de apoyar estas acciones con asuntos económicos de toda la población. De ahí surge la Lotería Nacional, con el único propósito de que todas las ganancias fueran directamente a solventar los gastos de estas instituciones de asistencia privada y pública. La asistencia pública nace con el proyecto de una política de salud para la población más necesitada, en donde se trata de atender las diversas afectaciones de la población por diversos carices, enfermedades más recurrentes en la infancia, la ceguera, la sordera. Se atendían los casos de niñas y niños baldados a consecuencia de los diversos enfrentamientos revolucionarios y la pandemia de la poliomielitis. Y surge así a lo largo del siglo XX las políticas sociales y las políticas públicas, pero estas no alcanzan a esta población infantil y a la infancia en general. En los años 70, posterior al Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, y del Instituto Mexicano de Atención a la Niñez, IMAN, se instituye el Sistema Integral de la Familia, el DIF, quien debe asumir las tareas de atender y asistir a la familia completa. Esta institución, desde su creación, asume su responsabilidad de la casa cuna, creada desde mucho tiempo atrás, y de los internados para niñas y niños, hoy inexistentes, solamente la casa cuna. Son los únicos que atiende el Estado de manera oficial a nivel nacional. He de señalar que la casa cuna no recibe a ningún niño o niña que presente alguna discapacidad, por leve que sea. En la Ciudad de México no hay casa cuna ni albergue oficial para los huérfanos, abandonados o expósitos. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal es quien cuenta con un albergue temporal y canaliza a los pequeños a casas hogares de la asistencia privada o de asociaciones civiles, ya se encuentren en la misma ciudad o en otros estados de la República. Pero el Estado siempre ha recurrido a la beneficencia privada. Nunca ha sido capaz de solucionar todos los problemas de la población. Sin embargo, es el Estado el que tutela los derechos de las personas. Es el que establece las reglas para que las personas vivan y se comporten de determinada manera. Vivimos en un Estado de Derecho porque tenemos leyes, pero esas leyes en muchos casos no contemplan a toda la población o son letra muerta y muchas veces presenta enormes vacíos. Para el caso que me ocupa, el asunto de niñas y niños y adolescentes huérfanos, abandonados y expósitos, su desatención ha sido permanente, dolorosamente permanente por parte del Estado y sus instituciones. Ha abandonado también a esta muy vulnerable población, tal vez creyendo, pero creyendo el Estado lo conforma una serie de instituciones y de personas, que quienes se dicen benefactores, altruistas, caritativos, realmente lo son, que son personas que lo dan todo por los demás sin buscar su propio beneficio. No podemos generalizar de estas intenciones a hombres y mujeres que sin el propósito de una recompensa espiritual o monetaria o de reconocimiento personal y profesional, de verdad dan su vida, no en términos de muerte, sino de servicios permanentes a quienes carecen no solo de lo material, sino del amor, las caricias, los besos, los abrazos de una madre, de un padre, de una abuela o de otro miembro de su familia. Pero hay otras muchas personas, muchas instituciones, como lo hemos constatado, que usan a esta población con otros fines perversos de manera impune. La omisión del Estado se revela también por el desconocimiento del número de estas casas hogar, refugios, albergues o como se les llame, y por consiguiente del número de niños y niñas que están en esos lugares.
La mayoría de estas instituciones funcionan sin un reglamento, con personal no capacitado, con instalaciones no adecuadas para que vivan niños, niñas y adolescentes con dignidad. Lugares en donde se les cancelan prácticamente todos sus derechos como seres humanos, como niños y niñas. Lugares no de protección y abrigo, sino de una crueldad inimaginable, en donde estos sufren las peores vejaciones, castigos a manera de tortura, encierros prolongados en condiciones inhumanas, violación sexual reiterada, abortos obligados, cometer diversos delitos como robos, asesinatos, secuestro, intimidación, obligados también a trabajos forzosos y riesgosos para su salud, a mendigar a cualquier hora del día y de la noche. Y esta no es una situación imaginaria, es tan real y tan permisible por las autoridades que llegan a situaciones tan graves como lo sucedido a más de 500 niños y niñas en la casa hogar denominada La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán. Cito: además de ser alimentados con comida descompuesta y vivir entre fauna nociva y una serie de abusos que convertían el lugar en un auténtico infierno. Cito: el lugar olía a orines y heces a pesar de que las autoridades un día antes habían retirado más de 20 toneladas de basura y ya se había fumigado contra ratas, chinches y cucarachas. Continuó: una joven que vivió en el albergue, a pesar de haber cumplido 18 años, relató que fue violada en el interior del lugar y quedó embarazada. Después fue golpeada y le provocaron un aborto. Otros niños dijeron que era común tener relaciones sexuales con jóvenes mayores a cambio de recibir comida y ropa. Perdón, ya se me perdieron. Bien, para continuar voy a permitirme leer algunos testimonios. Ustedes saben que está prohibido por ley entrevistar a niños y niñas menores de edad, sacar sus rostros en alguna entrevista que se haga, etcétera. Entonces, las entrevistas que hicieron los diarios fueron a las personas mayores de edad que seguían en ese albergue. Dice: X, de 19 años, habla como si contara una vida ajena, pero es la suya. Un compendio de hechos dolorosos que narra sin aspavientos. Sabe que nació en Necaxa, Puebla, que tenía un padre muy violento que maltrataba a su madre, que tuvo 6 hermanos, de los cuales 3 fueron regalados. ¿Quién sabe a quién? Sabe que él era el más pequeño y cuando ya era mayorcito le contaron que su madre intentó matarlo. Eso le dijeron. Su hermano mayor, por ayudarlo, lo trajo al Distrito Federal a vivir a una cantina donde trabajó. Tenía 10 años cuando el patrón lo violó. Escapó de ahí y lo recogió el DF, solamente para entregarlo a un centro de adictos donde sufrió más vejaciones. Una noche le dijeron que lo iban a llevar con su familia. Lo subieron a un autobús y después de un viaje que recuerda extraño y largo, larguísimo, llegó a una ciudad desconocida, a un caserón enorme, a un patio donde el sol lo deslumbraba. Ahí, parada en medio, estaba quien pronto identificó como Mamá Rosa. Estaba en La Gran Familia. El día que llegué a Zamora, pensé, esto va a ser bueno para mí. No me duró mucho ese pensamiento. Los adultos firmaron un convenio y ahí me dejaron. Me cambiaron el apellido, me pusieron Verduzco, sin preguntarme. Apenas me pasaron al segundo patio, me di cuenta que había caído en una cárcel. El primer día conocí todo lo que tenía que conocer de ese lugar y no fue bueno. Es decir, conoció el palo bendito, que eran unos palos grandes, gruesos para las palizas importantes, las zancuditas, palos más pequeños para golpear a los niños menores. Aprendí para lo que sirve el cúter.
y entonces supe las rejas y de los candados. Al año y medio permanecí ahí, pero pasé 9 años en total. Fui violado por un encargado, uno de los 6 empleados del albergue ya consignados ahora por la Procuraduría General de la República. Lo acusé con la jefa y ¿sabe qué me dijo? No te quejes, cabrón, si eres bien maricón. Pasaron las semanas, los meses y aprendió otras cosas, a aguantarse cuando los boxers se le infestaban de pulgas, a tolerar los hongos en los pies y las manos, la sarna en la piel, sin ningún alivio. Música no aprendió, los detesto, me la quisieron meter a palos, es un trauma que tengo. Con la adolescencia aprendió otras cosas, a cortarse los brazos para que por lo menos algo le doliera. Algunas noches más oscuras podía hacerse cortes más profundos, como este, mire, nos enseña la cicatriz rosada, gruesa y larga a la altura de la muñeca, junto a las muchas otras rayas más chicas y oscuras que cubren ambos antebrazos. Esta sí me la hice con mala intención, es que yo lo que quería era salir de aquí, vivo o muerto. Durante sus años de crecer, sentir y descubrir, aprendió de relaciones sexuales promiscuas, niños con niños, niñas con niñas, niños con niñas, mayores con menores, algunas voluntarias, otras forzadas, sin ley o con la ley del más fuerte. Antes del desayuno era fácil sacar una cobija al patio, buscar un rincón y ahí nada cambia en su expresión, como si estuviera narrando cualquier historia. Luego de la cobija y el rincón, para algunas jóvenes de la gran familia, venían las consecuencias, los embarazos y los abortos provocados con brutalidad. Y ahí sí cambia su tono de desapego. Ha tocado una fibra sensible. Si las encargadas no descubrían el embarazo de una chava a tiempo, Mamá Rosa les retenía la quincena. Entonces ellas se volvían unas salvajes. La orden era sácale al niño y hacían cualquier cosa. Les daban palizas horribles, unas arrastradas que bueno, o les daban pastillas que les provocaban cólicos. Y si así no abortaban, ellas mismas se encargaban de hacerlas abortar. Las oía gritar toda la noche. Y preguntan, ¿las llevaban a alguna clínica a hacer algún legrado? No, ahí mismo, eso pasaba mucho. Y todo por ganar sus pinche 300 pesos, por unos pinches 300 pesos, su puta quincena. Calla, se calma y pregunta con restos de rabia, ¿por qué la jefa no está en la cárcel? ¿Tiene pacto con el diablo o qué? Platicamos una tarde en el Distrito Federal, en otro patio donde lo único que amenaza es el aguacero. Asiste por las mañanas a un centro de acogida para varones donde lo evalúan para ver si se integra a esa comunidad. Dice que ahora sí siente que esto va a ser bueno para mí. Ya tiene su plan de vida. Cuenta con los dedos: 1, encontrar a mi hermano; 2, terminar la prepa; 3, trabajar; y 4, escribir un libro sobre lo que fue este albergue. Eso. Es delgado y moreno, guapo, de ojos rasgados y patillas cortadas. Finalmente, 2 días después lo volvemos a encontrar ansioso, malhumorado. Tiene un antebrazo vendado. Anoche sumó una herida más a su delgada muñeca. Una más entre decenas de rayitas transversales, cicatrices autobiográficas de sus días y sus noches en Zamora, tras las rejas de la casa de una mujer que alguien llamó la dictadora bondadosa. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntan. Porque nunca en mi vida he sentido tanto miedo como ahora que me tengo que valer por mí mismo. Y un poco con lo que decía la abogada, estas personas hacen una codependencia con su agresor, ¿no? Y entonces las víctimas de trata también no se quieren ir de los albergues y de los refugios porque tienen una codependencia con estas gentes. Y en este caso, estos niños y estos adultos se querían
quedar ahí mismo, porque tienen una dependencia, no saben hacer absolutamente nada. De 33 años. Además de la mirada desconfiada, las orejas paradas y el cuerpo enjuto pero fuerte, enumera varias cosas más que tiene. Tiene varios oficios que aprendió y en los que se considera bueno: electricista, herrero, jardinero, trabajos de limpieza, plomero. No lo tiene a la mano, pero tal vez pueda recuperar su certificado de preparatoria. Y tiene una novia, su pareja, una mujer mayor que él, que también vivió desde pequeña en cautiverio en el albergue de la Gran Familia. Los dos pasaron sus vidas encerrados. Ambos se apellidan Verduzco, sin ser parientes. Tuvo hace tiempo una trompeta a la que le arrancaba melodías melancólicas, aunque la verdad hace muchísimo tiempo que no la toco y la neta ya no me importa. Lo que no tiene ni tuvo nunca y sí le importa es su libertad. Eso es lo único que me faltó en la vida, dice. Nunca vio la calle desde los 12 años. Cuando fue entregado por el DIF de Toluca a Mamá Rosa, en Zamora, no sabe ni por qué llegó ahí, ni se explica por qué nunca se le permitió salir durante 22 años. Salió una vez cuando se fugó, siendo adolescente, pero lo detuvieron unos policías y lo volvieron a encerrar. Nunca pudo rebelarse. Rosa Verduzco me decía, termina tu prepa y te dejo ir. La terminé y salió con que aprendí un oficio y te dejo ir. Aprendí varios, al final me dijo, págame lo que me debes por tantos años de mantenerte y solo así te dejo ir. ¿Cuánto? Pues que más de 5,000 pesos. Nunca más volví a pedir que me dejara ir. Nunca más volví a preguntar nada. ¿Para qué? Yo no era nadie, no tenía nada. No pregunta, no cuestiona, si le ordenan, obedece. Lo hicieron dócil, pero recobra vitalidad cuando habla de su mujer, su novia. Es un poco mayor que yo, vivimos lo mismo, nos entendemos. Como él, ella pasó su vida hasta ahora en el albergue, sin saber quién es, ni de dónde vino, ni por qué llegó ahí. Cuando irrumpió la policía y ese gigantesco castillo de la pureza se desplomó, los separaron. Ella buscó alojamiento y trabajo en un restaurante con otras hermanas del brutal hospicio. Él todavía no sabe cómo lidiar con la calle, con el dinero y con el vacío que se abre frente a él. Hombre hecho y derecho que nunca conoció eso que llaman libertad. Estas historias y otras más revelan la brutalidad que vivieron durante muchos años de su existencia. Y a pesar de eso, esta mujer, Rosa Verduzco, fue defendida por una serie de personajes políticos, académicos e intelectuales de manera contundente. ¿Cómo es posible que los académicos de diversas instituciones educativas la hayan defendido sin antes conocer la realidad de la situación de esta población en ese lugar? ¿Acaso no estamos los académicos obligados a investigar, teniendo como lineamiento indiscutible el método científico? Hago una denuncia de la falacia en la que incurrieron estos personajes, y entre ellos muchos de nuestros compañeros universitarios, escritoras, políticos. Esto nos revela que la situación de miles de niñas, niños y adolescentes en esas circunstancias y en cualquier otra, incluso la de nuestros hijos, han sido y continúan siendo no prioritarios para el Estado. El día 1 de este mes, el presidente de la República envió a la Cámara de Senadores una propuesta de ley de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para ser resuelta este mismo mes. Pero esa ley, además de presentar vacíos como el de no contemplar la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales, el presidente borró de un plumazo que hay migración interna, que hay jornaleros, agrícolas, menores de edad y adolescentes. Se olvidaron de ellos. Lo único que nos importa es el pleito con Estados Unidos porque nos devuelvan a los centroamericanos para mandarlos a Centroamérica, y es lo único que importa. Solo la de los extranjeros, pero además los no acompañados y los que van acompañados, ¿dónde quedan?
La situación de niñas y niños que viven con sus madres en las cárceles tampoco aparecen en esa ley. La situación de las niñas y los niños que están en los hospitales psiquiátricos y otras omisiones más. Se señala expresamente por parte de la Secretaría de Hacienda que no hay por qué asignar presupuesto para esta ley en cada rubro, porque ya existe toda la infraestructura y todo lo que proponen. Entonces, no sé para qué proponen una ley nueva. Seguimos entonces con una enorme insensibilidad, ignorancia y desprecio por parte de los servidores públicos, de los legisladores y de otros personajes que deben respetar y hacer respetar la dignidad de todas las personas, y más tratándose de grupos vulnerables como es la niñez. Por eso decimos que en muchas ocasiones la caridad, el altruismo, la beneficencia se disfrazan para ocultar el horror que practican con quienes dicen atender y proteger. ¿Tienen ética? ¿Son corruptos ellos y todas las autoridades que están cerca de ellos? Porque denuncias de esta casa y de otras que existen en toda la República hay, pero nunca se les da trámite, porque Rosa Verduzco tenía compradas a todas las autoridades, a todos los ricos de Zamora, a todas las autoridades policíacas. No había absolutamente nada que se pudiera hacer en contra de esta mujer, y duró más de 40 años en absoluta impunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, a continuación abrimos el espacio para las preguntas. En ese sentido, yo empezaré a hacer preguntas, podemos hacer una y una, ¿no? Por supuesto, escuchamos también a la audiencia. En el caso de la maestra Teresa, tengo la pregunta de qué implica que una víctima de trata, que como sabemos hay muchos refugios, precisamente como habla la doctora Dolores, ¿qué implica que FEBIMTRA tome a una víctima de trata y la lleve al refugio? ¿Tiene algún requisito o qué características debe de tener? ¿Por qué no se va a otro refugio que no pertenece a FEBIMTRA? Contesto ya. Gracias. Les mencionaba que este refugio es único a nivel nacional, por supuesto porque es del gobierno federal, no tiene otro albergue, otro centro de atención para víctimas de trata. Y el requisito principal, si así lo queremos ver, es principalmente que sea una víctima de violencia de género o de trata. Y que su circunstancia, el delito que se investiga, sea en primer lugar del ámbito federal, y como les mencionaba al inicio, también cuando es una víctima que si bien no es competencia federal, pero el asunto es, digamos, muy delicado, muy grave. Tenemos el caso de una chiquita, bueno, tiene 16 años, que es de Veracruz, ella es de Veracruz. Ella es del ámbito, el delito por el cual ella fue víctima es del ámbito estatal. Sin embargo, ella no tenía ni redes familiares ni sociales y es una joven que su mamá se dedicaba a la prostitución. Ella nace en ese ambiente y desde que ella recuerda, la sometieron a abuso sexual y a prostitución. Muere la mamá y entonces ella se queda absolutamente sola en la vida y está inmersa en una red de tratantes, pero a nivel estatal. Y entonces la rescata, digamos, por decirlo así, la Procuraduría del Estado de Veracruz, y para poderla proteger hay que sacarla de la región donde ella creció, porque además puede recibir amenazas o puede estar en peligro su vida. Y este es uno de los casos, por ejemplo, que fueron no atraídos, porque la investigación sigue en el ámbito estatal, pero la chica la recibimos en el refugio por ser una circunstancia particular, no tiene a nadie en el mundo esta señorita, y había necesidad de protección y de confidencialidad donde ella tenía que estar, porque en algunos refugios
a nivel estatal, municipal, que pueden existir, a lo mejor no tienen esa característica de alta seguridad. Les mencionaba que si el caso tiene que ver con una necesidad de protección esencial y ocultarla de momento a la víctima, el refugio, en primer lugar, es secreto, nadie sabe dónde se encuentra, excepto los que trabajamos ahí, las y los que trabajamos, y ellas mismas no saben dónde están, sus familiares no saben dónde están, pero sí saben que están bajo resguardo, por supuesto, de la PGR y tienen contacto con ellas, las que tienen familia y las que esas familiares no están involucrados en la explotación, por supuesto. Porque también tenemos casos donde la mamá, el papá, tiene que ver con la explotación y ahí sí se corta de raíz la relación y por supuesto que están involucrados en la investigación. Entonces, las características para poder ingresar a este refugio es la necesidad de protección, confidencialidad, que sea una víctima que necesite ese contexto, porque muchas veces pueden estar en un refugio de puertas abiertas o de medio camino, donde no necesitan necesariamente esta protección que nosotros damos y la confidencialidad, o es necesario tenerlas ahí mientras la investigación concluye, sobre todo aquellas chicas que están involucradas en delincuencia organizada. Tenemos casos de niñas que fueron robadas por los Zetas y entonces las buscan y ellas saben mucho del modus operandi de las bandas donde estaban, entonces ellas necesariamente requieren una protección de alta seguridad. Entonces no sé si contesté la pregunta. También déjenme decirles que hay casos donde las procuradurías, incluyendo la del Distrito Federal, nos hablan y nos piden apoyo, colaboración para cierta víctima, cierta circunstancia que tienen, pero si no reúnen esas condiciones, que en todo caso, pues la que determina es mi jefa, la maestra Nelly Montealegre, no pueden ingresar porque también hay que cuidar a las chicas que tenemos dentro. Tuvimos el caso de una mujer en el Estado de México que fue violentada por el marido, que era policía del Estado de México, y la había amenazado y en el Estado de México no recibía protección o no recibía una atención inmediata. Nos pedían que las ingresáramos al refugio, pero es violencia intrafamiliar. ¿Cómo no podíamos de alguna manera mezclar con chicas víctimas de trata? Entonces, en todo caso se les proporciona una noche de hospedaje mientras escapan, mientras se ponen de acuerdo las organizaciones civiles que muchas veces acuden a nosotros para proteger a las víctimas que ellas tienen en seguimiento. Y si hay necesidad de 2 o 3 noches de albergue, bueno, se les da, pero no pueden permanecer porque este albergue tiene ciertos requisitos que no es para violencia intrafamiliar. Y entonces muchas instituciones, ya sean organizaciones civiles o públicas, sí nos han pedido el ingreso, pero si no reúnen esas características, pues tenemos que negarlos. Es cierto lo que decía la doctora, tenemos un límite de atención cuando nosotros tenemos ahí médicos, médicas, tenemos la atención dentro, pero muchas veces cuando necesitan una atención de cirugía, menor o mayor, dentista, o los partos, los alumbramientos, acudimos a las instancias del sector público federal y es complicadísimo que la atiendan. Por ejemplo, tenemos chicas que sufren esquizofrenia y no tenemos una instancia que las reciba como víctimas de delito, como ese efecto de la consecuencia del delito es todo lo que ellas traen, y no hay una instancia de gobierno federal que las pueda recibir y les dé terapia. Nosotros no tenemos psiquiatras, eso sí no tenemos. Y las chicas que sufren discapacidades, nosotros, la PGR sacamos dinero de donde podemos para los aparatos de rehabilitación, las cirugías, y sí se logran llevar a cabo. Sin embargo, no tenemos apoyo de la Secretaría de Salud porque son víctimas de trata. Sin embargo, bueno, no es por eso, sino porque las tratan como cualquier paciente y tiene que esperar su turno y el costo, y no está inscrita en quién sabe qué Seguro Popular, pues no están inscritas en Seguro Popular. Ya se va a aplicar la Ley General de Víctimas, que está vigente, pero no se ha aplicado, no hay una estrategia. Y la Ley General de Víctimas refiere que las víctimas tienen que tener un estatus privilegiado, sean del ámbito estatal o federal, para la atención médica psicológica. Nosotros, que somos federación, tenemos esos limitantes, y muchas veces las organizaciones civiles nos apoyan en ese camino de atención fuera del refugio, pero la verdad es que
no ha habido todavía una estrategia del gobierno federal para sentar a la mesa a quienes participamos en la atención a víctimas, sector salud, el área psicológica, gobierno, procuraduría, para decir, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Qué te toca a ti? Yo las atiendo en el refugio, yo les doy protección, pero a ti te toca la atención médica, a ti te tocan las cirugías. Entonces, las cirugías que hemos podido apoyar a las chicas, todas han sido pagadas. Ninguna nos han descontado, digamos, por ser gobierno federal y menos por ser víctimas. Pero bueno, esa circunstancia también quería aprovechar ya que tocamos el tema de qué tipo de víctimas o cómo es el ingreso al refugio. Gracias. Gracias. Correctamente, de acuerdo a una Constitución que, si bien ya sabemos que está muy, muy dañada y que ya podemos decir que ya no es mandato supremo por tantas reformas que le han hecho en perjuicio de la población, en este tenor todavía podríamos decir, conservamos el uno constitucional, el primero constitucional, donde los derechos humanos y sus garantías protegen a la población, que casi la mayoría no la conoce, no conoce estos derechos. Yo le pregunto a usted, que representa a la fiscal, en México, los derechos humanos es como, podríamos decir a nivel internacional también, porque estamos viendo toda la masacre que está generando el crimen organizado, y para mí sería la empresa transnacional financiera. Pero yo le pregunto, en México nada más los derechos humanos es como un producto más del capitalismo que sirve para legitimar al sistema político mexicano, pero que en la realidad estamos viviendo un México de pobreza extrema, que es lo que genera que las familias ignorantes y pues malvadas, ¿verdad?, vendan a sus hijos o a sus hijas, o las chicas salgan a la calle porque son despojadas o expulsadas de sus casas, o los niños y niñas. ¿Eso es para el sistema político mexicano, los derechos humanos, una legitimación más? Me hace usted recordar cuando estaba de visitadora en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, cuando se trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos para que los servidores públicos los reconozcan como tal, y una de las respuestas de policías, ministerios públicos, es que los derechos humanos son para delincuentes. No sé si ustedes lo han oído. De hecho, hubo una campaña con el gobernador del Estado de México que estuvo antes de Peña Nieto, que decía que los derechos humanos eran para las ratas o algo así, ¿no? Entonces, usted me pregunta desde el punto de vista político y yo le contesto de manera particular en primera instancia, ahorita le contesto como servidora pública. Yo estoy de acuerdo en nuestros países, porque yo he viajado a Sudamérica a tener encuentros para ver el estado de la situación de los derechos humanos de las mujeres en otros países. Y evidentemente en México estamos avanzados en lo que se refiere a un nivel legislativo. Tenemos leyes que muchos otros países no tienen en relación a los derechos de las mujeres, leyes para protección de víctimas. El elemento que falla para que esas leyes tan completas que tenemos se apliquen, pues es el elemento humano, es la y el servidor público. Y en ese sentido, yo hago responsable, por supuesto, ahora ya le contesto como servidora pública, en mi trayectoria, que ya van más de 15 años, y que he estado en diferentes instancias, desde derechos humanos, procuradurías, he podido advertir que sí es un discurso, por supuesto, los derechos humanos, sí es una forma de responder en el discurso a todas las fallas que tiene el Estado mexicano para con las víctimas, para con la ciudadanía en general, en el sentido de que la mayoría de los informes que se dan a la ONU, CEDAW, etcétera, siempre es un discurso de que se cumplen en términos generales. Pero cuando uno está dentro de las instancias, cuando está viendo caso por caso por caso, es evidente que los derechos humanos son importantes en el discurso y son importantes en la práctica. El disimulo que tiene el Estado mexicano en el ámbito político, pues es el disimulo no solamente en derechos humanos, en otros aspectos de la política mexicana. O sea, eso es como la característica de un político, el disimulo y el doble discurso, no solo en derechos humanos. Pero como servidora pública me he dado cuenta que cuando el servidor público, el servidor público está sensibilizado, en primera instancia, no necesita conocer muchas leyes. Y esa sensibilidad no la va a dar, en mi consideración,
la capacitación que se da regularmente, porque esa sensibilidad se tiene que adquirir desde que están en la universidad las y los abogados. Desde la primaria y de la secundaria, que la cuestión cívica, que ustedes se acordarán que esa clase ya no la quitaron, o no sé si ya volvió, porque creo que la quitaron, yo la tenía cuando estaba en la primaria. Esos valores de respeto a las diferencias, de respeto, de la igualdad, no las va a obtener un servidor público cuando ya está en el cargo. O sea, si tiene la sensibilidad y está abierto, por supuesto que sí, la capacitación sirve. Pero los derechos humanos, decía Guadalupe Morfín, que fue mi jefa, es la parte femenina del derecho. Y eso implica la protección, el entendimiento, el cobijo, la sensibilidad. Porque el derecho es frío, o sea, no debes de hacer y si haces te castigo. Pero los derechos humanos implican no el conocimiento, sino el querer entender y tener empatía por el otro. El entender que la víctima que tengo a un lado del escritorio, lo que le pasó es parte de la naturaleza humana y sentirlo como propio. Para mí esos son los derechos humanos. En ese sentido, el servidor público, por más que se le capacite y se le dé cursos, si no se abre para ese tema, no va a haber vigencia de derechos humanos. Por más que la ley esté completa en ese sentido, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Acceso de las Mujeres y los que ustedes quieren mencionar, pues ahí están, pero no se aplican porque en todos los foros donde yo he estado, por supuesto la denuncia principal es, pues entonces ¿para qué está la autoridad? ¿Para qué está la ley? Efectivamente hay muchos vicios, hay impunidad y corrupción, pero eso se genera, para mi gusto eso se puede modificando la educación que tenemos en la primaria, en la secundaria. Las y los estudiantes de derecho deben de darles cursos de derechos humanos desde que entiendan cuál es la obligación, que estamos inmersos en un sistema de protección y defensa de derechos humanos interamericano, que no es un tema de moda, como dijo alguien por ahí, que no es un tema de que si quieres o no quieres, que la perspectiva de género no es un tema de feministas, no es un tema de que está de moda, es una obligación del servidor público. Eso por un lado. Los derechos humanos tienen que ser una forma de vida y una forma de impartir justicia y procurar justicia. Yo creo que ahí vamos poco a poco. La otra parte es que se entienda, sobre todo las organizaciones civiles que trabajan con víctimas, que se entienda que efectivamente hay muchos casos de omisión y negligencia, pero por supuesto. Pero las organizaciones civiles se tienen que conformar en redes si es posible, o esas organizaciones civiles tendrían que tener el conocimiento suficiente para poder denunciar al servidor público que no está cumpliendo con su deber. Es decir, en el momento que el servidor público sepa que va a ser denunciado, no por una persona, por una organización civil, por una red de organizaciones civiles, y estar ahí señalando las omisiones que tiene uno o dos servidores públicos, hasta el subprocurador, quien sea responsable de que el Ministerio Público no trabaja, es importante que la cultura de denuncia también como que se fortalezca en las organizaciones civiles, en el ciudadano. Y eso también es parte del cumplimiento de derechos humanos. Y pongo un ejemplo. Por primera vez que yo sepa, un tipo penal trae una prevención para el servidor público que no hace la investigación correctamente. Es el tipo penal de feminicidio en el Código Penal Federal. Es el 325, si mal no recuerdo, y ya dice, bueno, la privación de la vida de una mujer por razones de género son estas y estas, la penalidad es esta, pero el servidor público que no cumpla con la investigación, algo así dice, que bajo el debido proceso, con su obligación de investigar, va a también estar sujeto a ciertas penalidades. Ahí, si yo trabajara en una organización civil y veo que hay un caso de omisión, sí es cierto que se van cubriendo en los estratos de las procuradurías, es cierto que se van cubriendo un funcionario otro, pero la idea es que se denuncie, que se señale, que permanezca esa posición de la asociación civil o de las personas o abogados que defienden a víctimas, más bien que tutelan a víctimas, de manera que eso no quede impune o quede en el ámbito de la denuncia en foros. Esa sería mi posición en relación. ¿Los derechos humanos para qué están? Pues para que se cumplan. Y si para cumplirse se necesita señalar y castigar al servidor público, que se le castigue.
Pero es cierto, reitero, y con eso termino, que no solamente en México, sino en otros países, los derechos humanos son, por supuesto, que un doble discurso. Y no nada más eso, sino otros ámbitos del quehacer político. ¿Perdón? Sí. Sí. Estoy de acuerdo en que no hay cultura de la denuncia, pero si realmente hubiese, nos quedábamos sin funcionarios casi en todo el ámbito. Pues hay que hacerlo. Gubernamental. Pero la verdad es la represión de lo que está viviendo México, ¿no? Es un país que más violenta los derechos humanos que cualquier otro país. Bueno, en parte ahorita estamos viviendo y tenemos que repensar el derecho internacional, pero la verdad es que tenemos que tener, yo creo que las poblaciones nacionales, más conciencia, más sensibilización, y el Estado no tiene la voluntad política para poder promover estos derechos. La mayoría de la gente no los conoce. Digamos, usted la CEDAW desde 79 y 81 México la adopta. Entonces, dígame, ¿cuántas mujeres en México conocen que hay una convención sobre la eliminación contra la discriminación hacia la mujer? Casi la mayoría no la conoce. Es decir, no hay promoción por parte del Estado, no hay voluntad política. ¿Por qué? Porque lógicamente le conviene. Gracias. Una pregunta más y cerramos la mesa. Por parte de FEBIMTRA, mencionó que el perfil de los victimarios de crímenes cibernéticos es de 20 a 35 años y que son gente que son estudiantes de cuestiones de computación y eso. ¿Tiene algún registro o han hecho algún perfil sobre los victimarios de trata? ¿Llevan alguna como una base de datos o algo donde vayan formando un perfil? Sí, tenemos una base de datos que es en este momento interna. Ustedes, déjenme platicarles que hay una obligación de todas las procuradurías de incorporar desglosada los datos de los casos de violencia de género, que es el BANAVIM, doctora, el BANAVIM que está manejando la Secretaría de Gobernación, pero todavía no, en este sexenio no se ha impulsado y no se ha como revivido, digamos, y esa información tendría que tendría que registrarse en el BANAVIM para que fuera pública, digamos. Pero por el momento, como son parte de las investigaciones ministeriales, es una información, digamos, confidencial. Hasta en tanto no se obtenga sentencia en relación con estas personas y pueda hacerse pública la versión de la investigación y del juicio en relación a estas personas. Gracias. Una pregunta más y ahora sí cerramos la mesa. Claro, yo quería preguntarle, cuando me adentré un poco a las leyes sobre trata de personas, me di cuenta que no daban lugar a el sexo masculino, a los hombres, sino hablan de mujeres embarazadas, indígenas, niños, incluyendo a niñas. ¿Qué pasa con los hombres? Porque ahorita me llamó la atención que usted dijo que efectivamente también la ley contempla a los hombres en trata de personas. ¿Al refugio también llegan esos hombres? No. ¿Qué pasa con ellos? No, mira, la ley en todo caso contempla a cualquier persona, no dice mujeres o hombres, o cualquier persona que sea víctima de trata. En el refugio no los podemos admitir cuando sean adultos, por causas obvias, o adolescentes. Han estado hijos de las víctimas, niños y adolescentes. Bueno, 14 años. Sí, pero el que teníamos, era un italiano que tendría 10 años, tendría 10 años. Creo que es el único niño mayor que hemos tenido. Solo tiene un cuarto, ¿no? Una habitación para ¿Qué cosa? para el refugio, ¿no? ¿Un cuarto para hombres? No. No, el refugio tiene básicamente 25 habitaciones dobles. Entonces es fácil, caben 50 personas ahí. Si hubiera, hasta el momento no hemos tenido un hombre víctima de explotación sexual. Pero hemos tenido víctimas de explotación laboral. Tuvimos en Tijuana un operativo para una maquila, tenía explotados a personas de China, nacionales de China, y tuvimos unos mexicanos que se fueron a no sé qué islas de allá del Caribe, que fueron contratados como carpinteros, ingenieros, y ahí les quitaron los papeles, no les pagaron, los hicieron trabajar y los pobres hombres estaban allí
¿cómo se dice? Pues encerrados en ese país hasta que pudieron dar la nota a la embajada mexicana y la embajada nos dio la nota y los pudimos rescatar. Tuvimos otro caso de unos niños y adolescentes, el famoso caso de los globeritos guatemaltecos que pasan a Guatemala, a Tapachula, y ahí los explotan para que vendan mendicidad, para que vendan chicles, globos, lo que sea. Esos fueron los casos de niños que hemos tenido o de varones que hemos tenido usualmente o de manera general son víctimas de prostitución laboral. En pornografía infantil sí tenemos niños varones, pero esos usualmente tienen una familia o tienen redes, como les decía, familiares y no van a dar al refugio. Si tuviéramos el caso de un hombre que tuviera ese problema, se le podría ubicar en otro tipo de refugio o en algún casa de medio camino, pero no hemos tenido el caso todavía. Pero no nos negamos, es decir, fíjense que, bueno, como abogada a veces se complica explicar. Por desgracia, el papel y las leyes a veces nos limitan, pero eso no debería limitarnos porque el tema de derechos humanos tiene uno que ampliar su criterio y aplicar el primero constitucional que dice que el principio por persona es el que tiene que prevalecer en el tema de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si mi ley, mi acta, mi decreto dice que yo tengo este límite, sí, pero el derecho internacional dice que yo tengo obligación de proteger con todas las medidas y adoptar todas las medidas en favor de esta persona. Y en ese sentido, nuestro acuerdo de creación de la FEBINTRA, que es el acuerdo de creación de la PGR, no habla de hombres, habla de mujeres, pero sí habla de víctimas de trata. Entonces, sí atendemos a hombres, por supuesto que sí, pero nuestra ley no lo dice, mi acuerdo no lo dice, pero si existiera el caso, por supuesto que los atendemos, les damos atención médica, psicológica, pero en la estancia del refugio ahorita es para puras mujeres. Ok, gracias. Vamos a cerrar la mesa y sí me parece importante recalcar que se colocaron dos posiciones en esta mesa. Por una parte, esta disfuncionalidad que existe en los refugios de México y por otra parte, la de lo que el Estado ofrece para algún grupo vulnerable o a quien se le vulneran sus derechos, como son las víctimas de trata. Así también creemos que es también pertinente establecer como un criterio para la supervisión de los refugios, ¿no? En cuanto a la asistencia privada. Es por eso que de alguna forma habíamos propuesto que esta mesa originara como propuesta la creación de un espacio pertinente para la investigación sobre los conflictos de la infancia y que ésta perteneciera a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que ir por paso, así como lo comenta la maestra Teresa, que es paso por paso. Entonces, lo primero que propondría esa mesa es un grupo de investigadores que formularan un protocolo para la regulación y supervisión de albergues y que este protocolo se pudiera someter al Congreso de la Unión. Por nuestra parte es todo, no sin antes ofrecerles una constancia de participación a la doctora Dolores por esta primera jornada de violencia y literatura.